Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público, como es su costumbre, semanal, diaria, interdiaria, comunica al pueblo de Venezuela, a la comunidad nacional e internacional, las acciones que emprendemos. En este caso, en las dos acciones, tramas que vamos hoy a explicar, en pro de los derechos humanos y también en el combate, en la lucha contra la corrupción. Es decir, vamos a presentar avances, acciones, repito, en favor de la justicia, de la ética, en el combate que hacemos contra funcionarios que atentan contra el erario nacional, pero también mostrar acciones contundentes en favor de los derechos humanos de nuestra comunidad, de nuestra ciudadanía. En el primer caso me voy a referir al caso de Satrimés. Quiero informar que el pasado 20 de agosto fueron privados de libertad 2 funcionarios del Servicio Autónomo de Tributaciones del municipio Ezequiel Zamora, del estado Cojedes, Satrimés por sus siglas, quienes en colaboración con una tercera persona estaban desviando los tributos del municipio. Recordemos que los municipios prácticamente pueden desarrollar obras, gestión pública por el cobro de impuestos, mediante un punto de venta que no pertenecía a dicho organismo y cuyo uso era para estos fines que no estaban autorizados. De esta manera desviaban el dinero que tendría que ingresar a las cuentas de la mencionada institución para ellos enriquecerse de manera ilegal. Por estos hechos fueron detenidos y presentados los ciudadanos Dani Joel Mansabel Blanco, superintendente del Servicio de Administración Tributaria de la Alcaldía del municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, María Fernanda Ramírez Calderón, fiscal de recaudación de impuestos de Satrimés, y Floira Lastenia Figueredo Pérez, cónyuge de Dani Mansabel. Durante la audiencia de presentación fueron precalificados los delitos de peculado doloso, acceso indebido, obtención ilegal de lucro y agavillamiento en distintos grados, quedando estas 3 personas, estos 3 funcionarios privados de libertad. Debo destacar que la detención de estos delincuentes se produjo gracias, y vean lo importante de las denuncias, a una denuncia realizada ante la Dirección de Investigaciones Penales COGEDE del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con la rápida y pronta actuación del Ministerio Público. Reitero, por lo tanto, una vez más, la importancia de la denuncia de quienes conozcan hechos de corrupción o sean víctimas de ello o de cualquier otro delito que atente en contra de las personas o de bienes públicos o privados, acudan a denunciar a todos nuestros despachos fiscales para que los responsables sean llevados ante la justicia. Por otro lado, vamos a hacer algunos comentarios y desarrollar y exponer las acciones que el Ministerio Público ha venido realizando en favor de la justicia y los derechos humanos. La bandera de nuestra gestión es esa: por la justicia y los derechos humanos. Y en tal sentido, queremos informar el día de hoy sobre un tema que en las últimas horas, en los últimos días ha, vamos a decir así, copado la atención pública, tanto nacional como internacional, y tiene que ver con el lamentable homicidio del joven David Vallenilla y la sentencia recientemente producida por un tribunal
del área metropolitana de Caracas. En tal sentido, quiero comunicar en tiempo real que en estos momentos el fiscal que hemos designado para este caso, que ha venido desarrollando con profesionalismo, con metodología, con mucho compromiso con nuestra institución, con la Constitución y el Estado venezolano, procede a apelar la sentencia absolutoria en la cual, obviamente, en nombre del Estado venezolano no hemos estado de acuerdo. Quiero, por lo tanto, comenzar diciendo que el fiscal 126 del área metropolitana de Caracas, con competencia en materia de derechos humanos, ha interpuesto dicho recurso de apelación a la decisión emanada del Tribunal 15 de primera instancia en funciones del juicio del área metropolitana de Caracas, en la cual se absuelve al funcionario Arly Méndez Terán por los delitos de homicidio calificado. Por este delito fue acusado e imputado en su momento, perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, y uso indebido de arma orgánica, perpetrado en contra del joven David Vallenilla. Es bueno siempre recordar, reconstruir las acciones tal cual el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, investigó y desarrolló. Este lamentable hecho ocurrió el 22 de junio del año 2017 en las adyacencias de La Carlota, en el marco de las protestas violentas y embriones de una guerra civil. Aquí hay que el contexto dejarlo claro. No eran manifestaciones pacíficas, reivindicativas para entregar un documento en una instalación pública o privada, sino lamentablemente manifestaciones violentas con el uso muchas veces de quienes allí participaron de armas convencionales o no convencionales, el uso de bombas, etcétera, que produjeron un muy lamentable saldo de muertos y heridos, algunos, como ya hemos detallado y voy a desarrollar, por parte de agentes del Estado, y otros también en contra de funcionarios policiales o militares que fueron asesinados o heridos por estos manifestantes violentos. En el contexto de una acción como esa, que ocurrió durante los meses de abril, mayo, junio y julio del año 2017, fue que lamentablemente ocurrió este suceso. A finales de junio del año 2017, concretamente el día 22 de junio. Ese día, están las imágenes, grupos violentos asediaron a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, tratando de tumbar la cerca perimetral y lanzando explosivos caseros y piedras a quienes custodiaban el recinto. En el contexto, en el marco de esa acción, el joven David Vallenilla fue atacado por el victimario, por el agresor, con un arma de fuego próximo contacto, decimos nosotros, a corta distancia, lo que de manera inmediata le produjo la muerte, ya que varios disparos que fueron lanzados por este victimario le perforó el corazón, hígado, pulmón, etcétera, según se desprende del protocolo de autopsia que debidamente nuestros fiscales y nuestro equipo técnico pudo corroborar. En este caso, y quiero siempre de manera didáctica, en base a lo que ha sido nuestra lucha, aquí nosotros tenemos la suficiente autoridad moral que, por cierto, no tienen algunos entre comillas y que
defensores de los derechos humanos que durante, por cierto, los años 60, 70, 80 y 90, más bien fueron promotores de violaciones a derechos humanos, coautores, cómplices por su silencio o por el apoyo material a hechos como las desapariciones forzadas que ocurrieron durante los años 60, lanzamiento de militantes de la izquierda revolucionaria desde helicópteros. Se calcula que nada más entre los años 60 al 69 en este país fueron asesinadas 5.000 personas entre activistas, campesinos y personas que no tuvieron ni siquiera directamente que ver con la lucha insurgente. Se documenta que aproximadamente hubo en ese periodo unos 3.000 desaparecidos, inaugurando Venezuela por encima de las dictaduras del Cono Sur, la figura oprobiosa de la desaparición forzada. Continuó ese terrorismo de Estado institucionalizado en este país en los años 70. Y allí, quien les habla tuvo su muy temprana acción en los comités de defensa de los derechos humanos. Concretamente en el año 77, en mi ciudad natal del Tigre, ingresé a un comité de defensa de los derechos humanos. En la época en que militábamos en el Partido de la Revolución Venezolana, el PRV Ruptura, y pudimos, luego de esa larga experiencia de los años 70 y 80, como activista de comité de base de los derechos humanos, ver cómo instituciones como esta, donde estamos el día de hoy liderándola, obviaban, silenciaban nuestras denuncias, para no hablar de la actuación terrible también de los tribunales de justicia. Y luego, como abogado, defensor de los derechos humanos, me tocó ser asesor de la Comisión Justicia y Paz de Petare, con un legendario hermano nuestro, el padre Matías Camuña, quien vamos a homenajear difundiendo un libro sobre su historia en los próximos meses. Trabajamos con él en Petare en los años 90, pudimos con él ver todo lo que ocurría en el área metropolitana de Caracas, y también estuvimos, recordemos, como jefe de la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, la primera oficina de derechos humanos que existió en este país. Me tocó ser jefe de esa oficina adscrita a la Cámara Municipal del Municipio Libertador a partir del año de 1993. Y hago este recuento por razones muy obvias, porque mucha gente le duele muchas veces desde el sector que adversa al Estado venezolano que nosotros hoy en el cargo de fiscal general y antes como defensor del pueblo, actuando en nombre del Estado venezolano, hagamos justicia. Pareciera que les da escozor las veces en que presentamos casos con imputados, acusados, condenados, porque estas personas que se dicen ser defensores de la libertad y la democracia, pero que nunca han arriesgado su pellejo en nada, más bien son apologistas, portavoces de la necrofilia. Hacen eso, apología a la necrofilia, oda a la muerte. Gozan cuando ocurre un hecho lamentable para sacar provecho o ventaja política, pero no porque les duela la víctima, no, sino para usarla como una bandera nacional e internacionalmente y buscar sacar, repito, una ventaja. Y en este momento, en este caso, que hay una constitución que, por cierto, nosotros promovimos junto con muchos de nuestros compañeros constituyentes. Me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente, y le entregamos al mundo el título 3 de los derechos humanos, que habla de los capítulos sobre derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Desde el prólogo hasta las disposiciones finales es una constitución programática, emblemática, ejemplar. ¿Y dónde nació? ¿Cómo nació? Bueno, bajo el fervor de las luchas de transformación que en su momento lideró el presidente Hugo Chávez. No lo hicieron
los jefes de Estado anteriores. Todo lo contrario. Hicieron de la Constitución del 61 letra muerta. Y hago todo este recuento porque, obviamente, vean ustedes, hay que tener memoria. En el año de 1995, siendo jefe de esa oficina de Derechos Humanos del Consejo Municipal de Caracas, nosotros propusimos una ordenanza, vean esto, una ordenanza. Y aquí voy al principio de proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza. Nosotros propusimos una ordenanza que fue aprobada por la Cámara Municipal de Caracas para prohibir el uso de sustancias tóxicas, o sea, bombas o escopetas con perdigones, etcétera, para contrarrestar las manifestaciones pacíficas y públicas. Y fue un hecho sin precedentes para la época. Estoy hablando, calculen ustedes, hace 26 años atrás. Y a partir de ahí fundamos la Cátedra de Derechos Humanos en la Policía de Caracas, recientemente nacida esa policía. ¿Por qué hago esta exposición que es muy importante? Porque en el caso que nos ocupa, el sargento de la aviación que actuó, en este caso, en contra del manifestante David Vallenilla y de los que estaban allí, no tomó en cuenta, no fijó su atención al principio de la proporcionalidad y el uso progresivo de la fuerza, puesto que hubo un quebrantamiento de ese uso proporcional y diferenciado de la fuerza, ya que no había evidencia de que los funcionarios del otro lado, cerca de la base aérea, corrieran peligro. Es decir, yo siempre he colocado este ejemplo. Si un manifestante está lanzando una piedra, un agente de Estado no tiene derecho de disparar a matar a quien está manifestando. No puede responder una piedra con balas. Así de simple. Y eso fue lo que ocurrió en el fatídico hecho donde muere David Vallenilla. Se hizo uso de un arma de fuego potencialmente letal a corta distancia, sin hacer disparos al aire ni otras formas de disuasión, sino que fue directamente, como dije, al tórax, al corazón, y cuando se dispara, próximo contacto así con una escopeta que inclusive no tenía las municiones formales, sino que eran esferas, obviamente el daño fue letal. Según los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, solo podrá ser uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. No cuando, como se ve en el video, el joven está corriendo para lanzar, dicen algunos, una piedra, otros dicen una bomba lacrimógena, etcétera. Pero venía era con el morral, es lo que se veía, y tras la reja se observa el arma de fuego disparando. Esta situación que estoy mencionando de hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida no se dio en este caso. Quiero recordar, porque es muy bueno esta comparecencia, esta locución para explicar esto, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el desempeño de sus funciones utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley A. ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del daño y al objeto legítimo que se persiga, reducirán al mínimo los daños y lesiones y responderán y respetarán y protegerán la vida humana. Se procederán de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Como vemos, ninguno de estos mandatos se cumplió en este caso,
lo que repetimos, se produjo un quebrantamiento del uso proporcional y diferenciado de la fuerza. Ahora quiero destacar rápidamente el argumento de la jueza, porque algunos pudieran pensar que el funcionario fue absuelto en tanto acto de legítima defensa, etc. No. Quiero aclarar que el argumento principal de la jueza para decretar la absolución del acusado fue que no se estableció que fuese él quien accionó el arma. Imagínense el grave error, según nuestro criterio, de esta juez. Esto tras el implicado haber sido individualizado, imputado, privado de libertad y luego acusado. ¿Cómo va a decir la juez que no estaba identificado en este caso el matador, el escopetero? Es incongruente. Todo esto desde el mismo momento de los hechos. Textualmente la sentencia dice: si bien es cierto que durante el debate oral y público se pudo verificar la existencia de un hecho antijurídico, no es menos cierto que no se pudo establecer la responsabilidad penal subjetiva del acusado de autos. Una muy grave contradicción, porque ya el acusado de autos estaba previamente imputado y acusado. Quiero destacar que apenas nosotros anunciamos el mismo día de haberse conocido esta decisión, la decisión, repito, nuestra, en este caso, la acción de apelar esa absolutoria, este funcionario, este sargento, se encuentra privado de libertad, porque han dicho algunos de manera malintencionada que ha huido del país, que no se encuentra en Venezuela. No, está privado de libertad. Por tal sentido, el Ministerio Público presentó suficientes evidencias que permitieron individualizar al victimario. Quiero destacar entre ellas cuáles fueron: la copia de la asignación del arma involucrada al acusado, la experticia que demuestra que el funcionario disparó un arma de fuego, experticia ATD. Al arma se le practicó experticia de reconocimiento técnico y se determinó que presenta unas rayaduras extrañas, lo que permite concluir que se le introdujeron esferas debido a que se estaban quedando, según dicen el sargento, sin municiones. Y eso concuerda con las 4 esferas extraídas del cadáver. También se presentó evidencia de que él era, es decir, el sargento detenido, el escopetero en el momento del ataque, y declaraciones de testigo, imágenes de video que lo identifican como el responsable. Pero hay algo más que quiero agregar. En el debate oral y público, el abogado defensor del sargento Méndez declaró que su defendido actuó en defensa propia, pero tal vez de manera excesiva. Imagínense, el propio abogado lo hundió, refiriendo que actuó en defensa propia, pero de manera excesiva. Repito, palabras textuales del abogado del sargento, previamente acusado por el Ministerio Público. Por lo tanto, el propio abogado defensor del victimario reconoció la actuación del acusado. Por lo tanto, no tiene lógica ni sentido la decisión de la juez, repito, que está siendo apelada el día de hoy, jueves, por el fiscal del Ministerio Público. Es con esta evidencia que el Ministerio Público acusó a este funcionario de la aviación el 19 de octubre del año 2017 por los delitos que mencioné. Repito, vean esto: fue imputado y acusado bajo nuestra gestión. La anterior gestión frente a este caso no actuó. Nosotros asumimos el 5 de agosto del año 2017 la jefatura del Ministerio Público, y fue bajo nuestra gestión que se dieron estas acciones que estoy aquí mencionando. Quiero recordar que el juicio se inició en septiembre del año 2019 y allí nuestros fiscales presentaron 52 órganos de prueba
que sustentaban la acusación. Pero a pesar de las evidencias presentadas, la juez decidió este 27 de septiembre absolver al acusado, que repito, hoy dicha decisión está siendo apelada por nuestros fiscales. Es importante aclarar que al informarse que se procedería a presentar una apelación de esta decisión, como ya lo dije, se mantuvo al funcionario privado de libertad. Es completamente falso que este funcionario esté en libertad o fuera del país. Adicionalmente, quiero informar que hemos decidido también abrir una investigación penal en contra de la juez de este tribunal por su impropia actuación en este caso de violación de los derechos humanos. Quiero destacar inclusive, y aquí voy a mostrar la evidencia, que este caso lo atendimos nosotros apenas llegamos al Ministerio Público en el mes de agosto, recibiendo, como en efecto se puede observar acá, a los padres del joven David Vallenilla. Una reunión de compromiso, una reunión cordial, muy sensible, en donde nosotros asumimos de manera real y directa la acción de hacer justicia en este caso, como en otros que ya la opinión pública conoce en materia de derechos humanos. Por lo tanto, aquí nadie le va a dar clases, nadie, a este Ministerio Público bajo nuestra gestión sobre cómo actuar en materia de derechos humanos. Los que lo hacen desde un exilio dorado, desde oficinas pagadas en miles de dólares para falsear hechos, para hacer a través de twitters, de bots o de falsos positivos, acciones que quedan distorsionadas ante órganos internacionales, pues aquí está la verdad. En Venezuela se hace justicia, existe un sistema de justicia con las limitaciones, con las deficiencias normales de cualquier democracia en desarrollo, en transformación, pero con un estándar superior a cualquier otro país del hemisferio occidental. Vámonos a las comparaciones reales con, por ejemplo, los países que conforman el disuelto Grupo de Lima, con Colombia, un país que está entre los 4 países a nivel global donde se practica el terrorismo de Estado desde hace 60 años, a partir del magnicidio, del fatídico asesinato de quien iba a ser presidente de la República, Jorge Eliezer Gaitán. A partir de hasta la fecha, eso ha sido, lamentablemente, han convertido a Colombia en un cementerio. Y ustedes ven que los organismos internacionales hacen silencio total por el apoyo que superpotencias extranjeras le dan a ese narcoestado. O lo que ocurrió en Chile con las protestas pacíficas de estudiantes, de trabajadores, etcétera, protestando por medidas económicas terribles del presidente saliente Piñera. Decenas de asesinados, fusilados en las calles, heridos, mutilados. Más de 300 jóvenes cegados. Quedaron ciegos por disparos próximo contacto de perdigones. ¿Cuándo y cómo y dónde se sabe la actuación con presos, como sí ocurre en Venezuela, de esos agentes del Estado? Igualmente en las protestas que ocurrieron en Ecuador en la época nefasta de Lenín Moreno, o en Perú, o en el propio Brasil. Allí nadie dice nada, nadie vio, nadie oyó. Al peor estilo de la canción de Shakira, al peor estilo. Para no hablar de las acciones terribles de potencias extranjeras en el Medio Oriente, donde arrasan pueblos enteros, asesinan poblaciones completas, ocupando militarmente, por ejemplo, Irak, Siria, utilizando empresas tercerizadas, como se quiso hacer aquí con Servircop, Operación Gedeón. Aquí se quiso hacer eso, tercerizar, matar con mano ajena, pero pagando y financiando una potencia extranjera por detrás para propiciar magnicidio, asesinato de líderes, de dirigentes del Estado venezolano, asalto a cuarteles, etcétera.
Por lo tanto, es un compromiso de esta institución tan noble que nos honramos en dirigir y de quien les habla, lograr justicia en todos estos casos de violaciones a derechos humanos donde hemos identificado a responsables y continuaremos trabajando arduamente para lograrlo en todos los casos. Por eso hoy estamos apelando, como ya lo he dicho, porque aquí funciona un sistema de justicia. Aquí lo hemos hablado en otras alocuciones e incluso en foros internacionales. Aquí no hace falta la actuación de una instancia internacional, extraterritorial. En este caso, la CPI o cualquier otro órgano dependiente de un organismo multilateral, para que se desarrollen acciones judiciales en pro de los derechos humanos o de carácter legal, por cierto. Aquí hemos hablado de las reformas que no solo este año, ojo, 2021, el año 2020, 19, 18, años anteriores, a raíz de la aprobación de la Constitución defensora de los derechos humanos del año 99, el Estado venezolano ha desarrollado. Yo quiero ver qué estándares similares hay en países que cuestionan la acción o organismos multilaterales que cuestionan la actuación del Estado venezolano. Legislaciones en pro de los ciudadanos, hombres, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos, pero igualmente para castigar, sancionar y perseguir y prevenir violaciones a derechos humanos, a los derechos civiles de los ciudadanos. En tal sentido, quiero destacar que todas estas personas, estos voceros que hoy aparecen sin autoridad moral ninguna, sin historia, porque hay un hecho. Cuando alguien quiere hablar de temas tan sensibles como estos, sin historia, se convierte simplemente en un bufón. Se convierte en un usurpador de una tarea, de un papel tan noble como es defender los derechos humanos, que no les corresponde y para cuyo talante no tienen ningún tipo de ética. Quiero recordar que estos pseudo líderes que enviaron a estos jóvenes a la calle a levantar barricadas, a lanzar explosivos, cerrar autopistas, asediar centros policiales y militares, enfrentarse a la fuerza pública, inducirlos a matar, los que reclutaron adolescentes, incluso menores de edad, para usarlos de carne de cañón, estos autores intelectuales de la violencia política que se vivió en los embriones de guerra civil del año 2014 y 2017, todos viven hoy en el exilio dorado, con dineros robados al Estado venezolano, señalados por la historia como criminales, como asesinos, como vulgares apátridas, a donde vayan. Eso ténganlo por seguro. Así quedará registrado y así está registrado. Más allá de lo que quieran hacer a través de bots o páginas digitales sin lectores que las convierten en noticia falsa y que pasan a los días, a las semanas, ya nadie se acuerda de ellas. A pesar de esa propaganda nefasta, esa es la realidad. Llevaron a estos jóvenes a la muerte, enlutaron los hogares de estos jóvenes, estos pseudo líderes que no tienen historia, que no tienen trayectoria, muchos de ellos mancillando lo que significa la ética de la política. Llevaron a la muerte a gente de nuestras barriadas populares, a los más humildes, para luego ellos vivir como magnates, como reyes, en principados, en reinos extranjeros, robando activos del Estado venezolano. Vergüenza dan a toda la nación. Quiero destacar que estas personas son responsables de las muertes ocurridas durante estas protestas, en las que también fueron asesinados funcionarios policiales y militares, como dije en la introducción de esta locución. Gente que fue quemada viva y asesinada por los grupos violentos y se llenó de zozobra y dolor a muchas familias solo por la ambición de poder de estos pseudo líderes. Y vean ustedes que cuando hablo del compromiso que nosotros mantenemos
En esta tarea quiero destacar una reciente actuación de los órganos de justicia en donde se condenó, hay una condena ya, en este caso que voy a mencionar, de un hecho lamentablemente ocurrido en el estado Anzoátegui, mi querido estado natal. Vean ustedes, no solamente es imputar, acusar, apelar a una acción que no corresponde como esta que estoy mencionando del caso de David Vallenilla, sino hemos logrado condenas ya de sucesos ocurridos de violación de derechos humanos en el marco de las protestas violentas del año 2017. Me voy a referir que, a diferencia de lo ocurrido en este juicio, el pasado 4 de mayo, apenas hace una semana, el Ministerio Público logró la condena de 25 años y 8 meses de prisión contra el funcionario de la policía del estado Anzoátegui, Onan Josué Pereira, responsable del homicidio del joven César Pereira, ocurrido en Lechería, estado Anzoátegui, el 27 de mayo del año 2017. Como dije, en el contexto de las protestas violentas. A este funcionario se le acusó el Ministerio Público bajo nuestra gestión por los delitos de homicidio calificado, perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones. Es importante que se tome nota de este caso, repito, que ya tuvo condena. Que se tome nota. La condena a 25 años y 8 meses del exfuncionario policial Onan Josué Pereira, adscrito a Polianzoátegui, por la ejecución del joven César Pereira en el marco de las protestas violentas que hubo en Anzoátegui el 27 de mayo del año 2017. Tomen nota de esta actuación del Estado venezolano. Y ya para terminar, siempre es importante destacar en esta tipo de alocución los balances con cifras sobre este tema de derechos humanos. Quiero nuevamente detallar lo que ha sido nuestro trabajo en la lucha contra las violaciones a los derechos humanos en los cuerpos policiales y militares del país. Repito, en nombre del Estado venezolano, un compromiso que compromete tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Ya vean el cuerpo de leyes, 7 reformas de leyes que adelantó la Asamblea Nacional, donde participó el Ministerio Público. El Poder Judicial, más allá de una situación como esta, aquí funciona el Estado de Derecho. Hubo algo que no corresponde a la justicia, la verdad, pues, bueno, ahí está. Se apela para que no haya impunidad y funciona de esta manera la democracia, el sistema de justicia. Obviamente el poder ciudadano al cual pertenece el Ministerio Público junto a la Defensoría del Pueblo, quien trabaja de manera coordinada con nosotros en estos casos, y la Contraloría General de la República, y obviamente también el poder electoral que vela por los derechos políticos. Hay un principio de cooperación entre todos los poderes públicos para velar por los derechos humanos en nuestro país. Y en este sentido, quiero destacar que desde nuestra llegada al Ministerio Público en agosto del año 2017 se ha logrado la imputación de 776 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles como presuntos responsables de vulneración a derechos humanos cómplices con estos delitos. Igualmente fueron aprehendidos un total de 555 funcionarios de distintos organismos y 31 particulares. Por otro lado, se han acusado, oiga bien esto que es importante, se han acusado a 1.166 funcionarios y 142 civiles desde agosto del año 2017 a la fecha. Adicionalmente fueron sancionados mediante sentencia condenatoria 543 funcionarios de seguridad del Estado y 29 civiles. De tal manera, pues, mantenemos este compromiso, lo seguiremos haciendo, más allá de los apologistas de la necrofilia que gozan cuando ocurre situaciones lamentables como esta para buscar glorificar la muerte
y a partir de allí, repito, buscar erosionar la imagen del Estado venezolano, el trabajo abnegado de muchos de nuestros funcionarios. Oigan bien, en el caso que nos ocupa, el fiscal que lleva este caso estuvo hasta horas de la madrugada esperando la decisión del tribunal para proceder a apelar el día de hoy, como corresponde, con los argumentos que así tienen a bien realizarse. Son más los funcionarios, tanto el sistema de justicia como del Estado venezolano, que actuamos en pro de la Constitución, que lamentablemente de quienes así no lo hacen. Muchas gracias.